Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer un taller de un circuito de control para el arranque directo de un motor. Sí, vamos a realizar el diagrama de control, el diagrama de fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a usar el software de Cadesimo. Tenemos una representación esquemática del mismo y vamos a hacerlo paso por paso y vamos a explicar. ¿Ok? Listo. Tenemos nuestra hoja, nuestra área de trabajo de Cadesimo. Vamos a proceder a realizar el circuito. Entonces vamos a usar los elementos. Recordarles que para enclavar un contactor o memorizar un contactor, vamos a usar un contacto abierto de este contactor en memoria o en paralelo al pulsador para que se quede encendido. ¿Ok? Entonces nuestro circuito debe tener una alimentación. En este caso, pues voy a coger esta alimentación de acá y la voy a trabajar. Y tenemos aquí. Los elementos que vamos a ocupar van a ser un pulsador para apagar. ¿Sí? Es recomendable ponerlo al principio. Esto inclusive a la hora de conectar nos va a facilitar mucho. Un pulsador cerrado, normalmente cerrado. Un pulsador para encender. ¿Sí? Sería un pulsador normalmente abierto. Tendríamos el contactor como tal, eso lo vamos a encontrar aquí en relé, señalización, contactor, y necesitamos la memoria. ¿Sí? ¿Qué es la memoria? Un contacto abierto de dicho contactor. ¿Sí? Siempre va a estar en paralelo, en este caso, al pulsador de encendido. Ahora, este circuito como tal debe tener protecciones, ¿sí? El circuito debe tener protecciones, ya sean fusibles o disyuntores que le coloques. En este caso vamos a ver qué tipo de protección le podamos poner. Vamos a usar unos fusibles. Pueden ser, como le comentaban, interruptores. Y digámosle así, breaker, disyuntores, interruptores termomagnéticos, etc. ¿Sí? En este caso vamos a ocupar fusibles. Por aquí los fusibles y vamos a ocupar dos fusibles, pues tenemos dos líneas, ¿verdad? En este caso voy a hacer la simulación a 220. Fusible 1 y fusible 2. Ok. Si vamos a hacer el diagrama de fuerza, nosotros debemos tener claro que un arranque de un motor debe tener una protección térmica, puede ser un relé térmico o un guardamotor. En este caso es un guardamotor, ¿sí? Que va a ser protección cortocircuito y sobrecarga. El mismo va a tener contactos de control abiertos o cerrados para disparar el circuito de control en caso de fallo. Si en el caso de que ocupes un guardamotor, el contacto abierto en realidad va a estar siempre cerrado mientras esté operativo la protección, es decir, esté sin falla. El caso del contacto cerrado, viceversa. En caso de que esté operativo o sin falla el relé, está abierto. Es por ello que aquí en el diagrama de control vamos a ocupar un contacto abierto del guardamotor. ¿Sí? En el caso de un relé, por así decirlo, es lo diferente. ¿Sí? Ahí sí tienes que ocupar el cerrado. Si es que no hay falla, o sea, permanece cerrado mientras no haya falla. Y el abierto permanece abierto mientras no haya falla, etc. Ok, vamos a ocupar un guardamotor. Entonces el guardamotor como tal va a tener un contacto, en este caso un contacto de control, ¿sí? Ese contacto de control lo vamos a ubicar, podemos usar el que hace referencia a los relés térmicos, ¿sí? Listo. Entonces ese contacto es el contacto del guardamotor, ¿ok? Entonces simplemente vamos a alinear esto un poquito para hacer las conexiones. Vamos a ayudarnos un poquito de un zoom para poder visualizar de mejor manera. Ahí. Ok. Este diagrama simplemente vamos a proceder a conectar. ¿Ya? En este caso el nombre del contacto, pues hacemos referencia al nombre del guardamotor que voy a usar. Pulsador lo vamos a llamar pulsador S1, pulsador de encendido S2, que es normalmente abierto, el contactor KM1, ¿ok?
Y la memoria, recuerden, la memoria es del contactor. En este caso, ¿quién estoy prendiendo? KM1. Entonces el contacto abierto es de KM1. Listo. Procedemos a hacer la conexión. Buscamos aquí en cables, un grosor un poquito para que se vea. Cable de fase. Tengo ahí. De fase. Tengo mi cable. Listo. Vamos a proceder a conectar la memoria. Vamos a proceder a conectar. Sacamos un nodo de aquí de la memoria. Automáticamente se pone ese nodo de conexión. En el caso de no ponerse, aquí podemos ubicar el nodo con este elemento. Ok. Nos falta cerrar el circuito, ¿verdad? Listo. Podemos proceder a simular. Si es que hemos realizado todo con éxito, necesitamos la protección para activar esto. Entonces voy a ubicarlo hasta mientras este guardamotor, que sería el símbolo del guardamotor. ¿Okay? Para hacer la simulación necesitamos activar. Entonces le hemos encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Sí? Entonces vamos a enclavar el contactor. Cada vez que se va a enclavar el contactor, estos contactos de fuerza, los polos de fuerza que tiene el contactor, van a dar paso a que la energía llegue al motor. Entonces va a encender. ¿Okay? Pulsamos el apagado, se desenergiza el contactor, se apaga. El guardamotor siempre va a estar activado, la protección siempre va a estar activada. Podemos colocarle iluminación, tal vez señalización, perdón. Entonces podemos ubicarle lo que sería luces piloto para el encendido. ¿Sí? En el caso del contactor, lo práctico sería conectarle en paralelo a la bobina del contactor. ¿Sí? Le voy a poner un nodo de conexión. Y en el caso de falla, esto va a ser de color verde, está bien de verde. En el caso de falla necesito un indicativo que me diga, hey, está disparado el relé térmico. Entonces voy a colocar un pulsador de color rojo, perdón, una lámpara, una luz piloto de color rojo, y voy a ocupar el contacto cerrado del guardamotor. ¿Sí? Recuerden que les había dicho que en el caso del guardamotor es distinto al relé térmico. ¿Sí? Mientras esté en funcionamiento ok, este contacto cerrado en realidad va a estar abierto. Entonces no se nos va a encender la luz piloto de falla. ¿Sí? Vamos a... Miren, aquí está encendido porque la protección está abierta. Pero si yo cierro la protección, ya se abre, se cierra el abierto. Podemos prender, podemos apagar. ¿Sí? Esto en el cuanto del circuito de control. Esto es el diagrama de control. ¿Sí? Es la manera como vamos a controlar a este contactor. Sí, pero si ya queremos darle la aplicación, necesitamos el circuito de potencia, el circuito de fuerza. ¿Sí? Vamos a ver el diagrama de fuerza o de potencia. El diagrama de potencia, vamos a tener nuestra alimentación. En este caso, supongamos que es un motor trifásico, entonces tengo la alimentación. ¿Sí? 3 líneas y la tierra. Alimentación, el guardamotor, que es la protección, seccionamiento y protección. Necesitamos el contactor. ¿Sí? Necesitamos el contactor, contactos de contactor y el motor como tal. ¿Sí? Vamos a ocupar un motor ya hecho conexión. ¿Sí? En otro video podemos abordar, bueno, y hay un video que pueden revisar acerca de las conexiones de los motores. En este caso, pues vamos a conectar. Listo. Y la referencia. No olvidemos que debemos hacer la referencia de tierra. Entonces, este va a ser el KM1. Si nosotros simulamos esto, vamos a prender subir el guardamotor. Tenemos el encendido, el apagado. Encendido, apagado. Entonces, vamos a hacerlo esto en la práctica. Vamos a proceder a conectar esto en la práctica. Vamos ahorita con la parte práctica del diseño que lo realizamos en el KD100. ¿Okay? Este es un pequeño banco de pruebas o tablero de pruebas en el cual podemos encontrar la alimentación en la parte de arriba. Aquí tengo un disyuntor, un termomagnético
que vamos a tener 220 voltios, ¿sí? Para activar cualquier contactor, para enclavar cualquier contactor. Ok, entonces recuerden que las conexiones debemos hacerlos desenergizado. Pues aquí está bajado el interruptor y no tenemos alimentación a watts abajo de la protección, ¿sí? En este caso pues es recomendable usar guantes. Yo por temas del manejo de la cámara se me dificulta, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ok, vamos a desarrollar el circuito, ¿sí? Vamos a empezar desde la línea 1, esa es línea 1, línea 2. Indistintamente puedes empezar línea 1, línea 2. En el caso de AC pues no hay polaridad, ¿verdad? Pero vamos a ser ordenados y vamos a empezar con línea 1. Vamos a ubicar un cable que va a ser nuestra línea. Vamos a listo, tenemos nuestra línea aquí. Vamos a proceder a empezar usando el pulsador de apagado, que es este, ¿sí? Aquí tiene mi pulsador que es de apagado, es normalmente cerrado. ¿Cómo sé que es normalmente cerrado? Bueno, aquí me va a indicar o tenemos la numeración 1, 2, ¿sí? Es un pulsador que cuando lo vamos a aplastar el contacto cerrado se abre. Entonces ubicamos 1, 2, vamos a ser ordenados. 1, principio de contacto, 2, salida de contacto. Entonces vamos a conectar aquí la línea 1. Estamos conectando la línea 1, ¿sí? Hemos conectado la línea 1 a lo que vendría a ser el pulsador, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver si hacemos un poquito de zoom a esto para que se visualice de mejor manera, ¿sí? Hemos conectado. De la salida, sería del 2, vamos a ir a un pulsador que sería en este caso normalmente abierto, ¿sí? Que sería 3, 4. Entonces del 2 de aquí vamos a poner un cablecito hasta el 3. Ok, vamos a ubicar un cable del 2 del normalmente cerrado, que sería este. Vamos a ubicar al 3. Entonces vamos aquí rápidamente, vamos a conectar este. Pues vamos ahí tratando de explicar de la mejor manera que ustedes puedan comprender, ¿sí? Resulta un poco incómodo pues realizar la conexión y estar pendiente de que se pueda observar en la cámara. Ok, entonces, pero vamos ahí, la idea es transmitir el conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos aquí al 3, listo, si se fijan, al 3 estamos haciendo la parte de la conexión del pulsador normalmente abierto, que sería el verde, ¿sí? Del 4 del abierto, recuerden que este es un contacto, entra el 3 que vino del pulsador normalmente cerrado. Ahora del 4 nos vamos a dirigir al contactor, ¿sí? Podemos usar el contactor que tengamos a la mano. El que vamos a usar en este caso, tengo Siemens. Podemos ocupar este, podemos ocupar el de acá, ¿ok? Por el tema de que está conectado al relé térmico y más fácil se me va a hacer conectar en este que está más cerca, ¿ok? Entonces yo voy a ubicar un cable de la salida del pulsador normalmente abierto, que se vendría a ser este, sería el número 4, hacia la bobina, ¿sí? Entonces vamos aquí hacia la bobina, vamos a ubicarle ahí, vamos a proceder, que estoy conectando en el 4, ¿ok? Del 4 del pulsador vamos a la bobina, ¿sí? Vamos a ocupar este de aquí. La bobina, ¿sí? Voy a acercarlo un poquito. Tiene A1, A2. Vamos a empezar en el A1, que sería este tornillito de aquí. Y que sería que tendríamos que alimentar a la bobina. Ok, entonces voy a proceder a abrir para conectar. Vamos a conectar. Parece que ya está. Si hemos conectado, vamos a recapitular. Venimos de un cable de la línea 1 al pulsador cerrado, al 1, del 2 vamos al pulsador abierto, que sería del 2 al 3 y del 4 a la 1, ¿sí? Tenemos que cerrar el circuito, es decir,
necesitamos llevar un cable del A2, que sería de mi contactor, como los habíamos mencionado, que está aquí mismo, hacia la alimentación. Sí, recuerden. Ahora, este cable que lo estoy conectando aquí es el A2, ¿sí? Hemos conectado, vamos a ver. En el A2 lo vamos a llevar a la alimentación. En este caso la línea 2 o referencia de mi circuito. Entonces la tengo por acá. Voy a abrir el disyuntor y vamos a conectar. Listo. Si tú pruebas ahorita esto, voy a activar, o sea, subir el breaker y vamos a pulsar. ¿Sí? Si ven cómo se enclava aquí, mírenle en este. Pero no se queda encendido, nos falta la memoria. Entonces vamos a conectar la memoria. ¿Qué nos dice la memoria? Nos dice que que debemos ocupar un contacto normalmente abierto del contacto, ¿sí? Puede ser de este bloque auxiliar o podemos sacar el bloque y conectar directamente en el contacto que trae. Vamos a sacar el contacto. Aquí está, 3, 4, abierto. Vamos a ponernos del 3 o 13 como está marcado aquí y vamos a conectar en paralelo al pulsador, ¿sí? Al pulsador abierto. En este caso al 3 del pulsador abierto, por favor. ¿Okay? Al 3 del pulsador abierto. Pulsador abierto tenemos acá 3, está aquí está el 3. Entonces aquí vamos a arreglar esto un poco. Vamos a abrir acá y vamos a conectar. Listo. Ahí le conectamos en el 3, 4. ¿Sí? Vamos ahora, en cambio, ¿sí? De la parte de aquí del contactor, que sería el otro contacto, esto es el contacto de control, ¿sí? Que sería el 14 o el 4. Vamos a irnos a conectar al pulsador abierto, pero ahora en la parte de abajo, es decir, al número 4. Vamos conectando aquí. Listo, está conectado, ¿verdad? ¿Dónde está el pulsador? Aquí, mira, 3, 4, aquí en el 4. Ahí acabamos de conectar lo que vendría a ser el paralelo. Vamos a cortarle un poquito esto con la cortafrío. Vamos a proceder a conectar. Bueno, obviamente esto ya en un circuito como tal, en un montaje, pues deberíamos usar lo que son terminales y todo ello para asegurar y no tener lo que sería falsos contactos. En este caso lo estoy haciendo lo más breve posible por el tiempo de la duración del video. Entonces ahora ya he procedido a conectar la memoria. Un contacto abierto del contactor en paralelo al pulsador de encendido. Vamos a subir el breaker en la protección. Vamos a probar. Prendo. Sí, vemos que se queda hundido, está enclavado. Vamos a apagar. Miren aquí mi dedo como indica que sale. Vamos a prender nuevamente. Se enclava, se apaga, se enclava, se apaga el contacto. Necesitas iluminación o necesitas señalética, podemos poner la luz piloto. Ya. Necesitamos señalética, en este caso una luz piloto. Vamos a conectar dos cablecitos X1, X2 de la luz piloto. Es una luz piloto 220 y vamos a conectar en paralelo al contactor. El contactor, aquí A1, A2, podemos conectar en paralelo, pues sí nos va a encender. ¿Sí? Entonces vamos abrir aquí este tornillo para conectarle en paralelo. Vamos a ver si es que ahí ya se apretó. Listo, por aquí. Vamos por acá. Aquí
Vamos a conectar en paralelo una luz piloto. Ahí, listo. Subir la alimentación, perdón, el breaker. Prende, apaga. ¿Sí? Esa sería la parte de control. Ahora, si nosotros ya queremos hacer la parte de fuerza, recordar que necesitamos ya una alimentación, en este caso para un motor, una alimentación trifásica, ¿verdad? Sí, yo puedo. Aquí tengo un guardamotor, vamos a ocupar este guardamotor, y aquí tengo lo que sería un variador de frecuencia que me ayuda a mí a generar una señal trifásica para poder ocupar y poderles explicar. Entonces vamos a hacer la parte de fuerza, ¿ok? Vamos a hacer la parte de fuerza. Entonces sería como que una parte 2 de este taller, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a continuar con la otra parte. Ya ahorita incluamos la parte de fuerza de mi circuito, ¿sí? Te había comentado, yo ya tengo, por así decir, un guardamotor aquí instalado. Simplemente me hace falta alimentar la parte trifásica, ¿sí? Voy a proceder a conectar estos. Son unos conectores tipo banana que yo tengo adaptado, para hacer la conexión desde mi fuente trifásica. En este caso yo puedo generar una fuente trifásica a través de un variador de frecuencia. Entonces justamente lo que tengo acá, tengo la salida de mi variador de frecuencia y voy a generar mi salida trifásica. ¿Okay? Ahí, mi salida trifásica, mi alimentador trifásico. Listo. Entonces necesitamos un guardamotor para controlar un motor, para el tema de seccionamiento y protección, ¿verdad? Y la conmutación la va a hacer el contactor. Entonces ya tengo mi alimentación. Siguiendo el diagrama, me dice que de la salida del guardamotor, en este caso de aquí, T1, T2, T3, vámonos hacia el contactor. Entonces voy a sacar 3 cables de acá y los vamos a llevar al contactor. Vamos a ver si es que está haciendo contacto. Listo. Uno. Vamos a aflojarle el otro. Vamos a conectarle directamente los 3 de una vez y después nos vamos al contactor. Listo. Esperemos que sea de utilidad este video para que ustedes puedan practicar esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos, ahí parece que sí está. Por la parte de acá atrás, obviamente aquí pues ya el tema del conductor, calibre y todas esas cosas pues ya serán temas a considerar antes de montar su tablero, en base a qué motor, potencia, etcétera vayan a instalar. En este caso es un motor pequeño el que tengo de prueba, entonces no me consume mucha corriente. Sí, perdón, ahí no me consume mucha corriente. Bueno, déjenme conectar esta parte aquí. Okay. Vamos a ver aquí. Listo. Listo. He procedido a conectar pues las 3 salidas que van a salir del guardamotor y tienen mi alimentación trifásica. Recuerden que todo esto está desenergizado. En mi circuito de control, que ya lo realicé, ¿sí? No tengo que dejar, o sea, prácticamente vamos a hacer el complemento, que sería el diagrama de fuerza. Vamos a ir de T1 a línea 1, de T2 a línea 2, de T3 a línea 3, perdón. En el contactor, que serían los 3 contactos, las entradas de los contactos de potencia, y abajo están las salidas de los contactos de potencia. L1, T1, un contacto de potencia, L2, T2, contacto de potencia, L3, T3, contacto de potencia. Vamos a proceder a conectar, en este caso lo voy a conectar en orden.
La facilidad de invertir el giro a un motor trifásico es simplemente invertir dos líneas, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer aquí directamente en el contactor, en el caso desde la salida, invirtiendo el orden de dos cables de dos líneas para invertir el giro de un motor, en este caso pues un motor trifásico. En el caso de los motores monofásicos no es tan sencillo, necesitamos darle la vuelta a la bobina de arranque, ¿sí? Entonces no solamente basta con cambiar dos cables y vaya a funcionar, no, ahí toca darle la vuelta a la bobina de arranque, que es la que me va a dar el sentido de giro de la máquina. Listo, tengo conectado ahí mis tres líneas. Ahora, de la salida del contactor, que serían estas tres partes de acá, de la salida del contactor, de estos tres, ya literalmente voy a mi motor, ¿sí? Entonces yo ya tengo un motor preparado por acá, les preparé un motor, ¿sí? Donde ya está hecha la conexión. Es una conexión en triángulo, ¿sí? Donde tengo prácticamente que cortocircuitar estos dos y estos dos, y tengo las alimentaciones en estas tres líneas, ¿sí? De mi motor. Es un motor trifásico pequeño, pueden referenciarse a un video que ya está subido en mi canal acerca de las conexiones, ¿sí? En este caso solamente voy a tomar las tres líneas que vienen del motor y vamos a conectarlas, lo que sería a la salida de mi contacto, ¿sí? Tenemos aquí a conectar a la salida donde les explicaba de los contactos de fuerza. Listo, vamos a traer otro cable del motor. Bien, nos falta un paso que vamos a hacer una modificación en el circuito de control, eso vamos a hacer al final. No lo he hecho aún porque quiero explicarles algo, ¿sí? Quiero explicarles que es algo que siempre lo deben hacer, muchas veces no hacen ello y es peligroso. Entonces por eso que la parte, más que todo, si es que ya se han dado cuenta, de la parte del contacto de control del guardamotor todavía no la he conectado. La voy a conectar al final porque quiero hacer esa prueba. Quiero indicarles qué pasa si es que no usamos ese contacto, y para que se den cuenta que es indispensable que nosotros lo usemos, más que todo por seguridad lo podríamos considerar más que todo. Listo, procedido a conectar a la salida del contactor. Entonces ahora yo voy a subir la alimentación, subo la protección del guardamotor. Entonces ya tengo aquí mi alimentación. Entonces esto de aquí, yo simplemente voy a arrancar mi contactor. Miren que se prendió acá, que se prendió el contactor. Vámonos a ver el motor. Entonces ahorita el motor se encuentra encendido. Voy a apagar para que fijen cómo se apaga el motor. Se encender de nuevo, se apaga. ¿Ya? Vamos a asumir que está encendido. Voy a prender ahí. Hay una falla térmica, una sobrecarga, una sobrecorriente, etc. Se dispara la protección, ¿sí? Entonces vamos a simularla. Se apaga el motor, pero si ustedes se fijan, el contactor sigue encendido. Digamos que ya vemos que la máquina está apagada, el técnico hace el mantenimiento, revisa, y alguien accidentalmente sube la protección. Esto sin necesidad de que yo tenga que pulsar de nuevo, se va a enclavar, ya está enclavado y el motor va a encenderse inmediatamente. Entonces eso es muy peligroso. Entonces es importante que si dispara la protección, se dispare o se corte la energía aguas abajo de todo el control. Entonces esto debería apagarse con esto disparo. Es por ello que tenemos el contacto
del guardamotor ahí primerito. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a bajar la alimentación para proceder a hacer la conexión. ¿Sí? Listo. Listo. Vamos a modificar el circuito existente. Si nosotros nos fijamos, tenemos aquí el pulsador de apagado que viene directamente desde la línea 1, ¿verdad? Entonces esto es sencillo. Nosotros simplemente voy a desconectar esto de aquí y voy a conectar o voy a anteponer a este elemento, ¿sí? A este elemento le voy a anteponer el contacto abierto de ¿quién? Del guardamotor. Entonces el guardamotor lo tengo aquí, ¿sí? Tiene contacto abierto, contacto cerrado. Vamos a acercarle, vemos que ahí dice 33, 34, los primeros tornillos son los abiertos y los del fondo son los cerrados. Entonces si dijimos, habíamos comentado pero que el abierto lo vamos a ocupar, entonces vamos a conectarlo primeramente aquí, a la salida del contacto abierto del guardamotor, ¿ok? Vamos a conectarle aquí. Listo. Listo. Ahora, entonces de la salida o del comienzo del contacto abierto, pues lo vamos a llevar a donde acabamos de sacar el cablecito. Es decir, si tú te fijas en el diagrama, debe ir a la línea 1, ¿verdad? Entonces no es mayor problema pues modificar el circuito. Si nosotros tenemos la parte del diagrama, eso nos va a ayudar muchísimo a hacer cualquier modificación sin perdernos, etc. Entonces vamos a conectarle. Listo. Nuevamente subo la alimentación. Vamos a hacer la prueba. Subo el guardamotor. Vean, no lo voy a subir, está apagado. Intento prender. Está aquí el verde. No enciende. Subo el guardamotor. Enciendo y prendió. El motor ahorita está funcionando. El motor ya está encendido. Podemos ver ahí como ya está girando. Voy a apagarlo para que se fijen en... ¿Sí ve? Volver a prender. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay una falla eléctrica? Una sobrecarga, rotor bloqueado, cortocircuito, etcétera. Se dispara la protección. Vamos a ver si le podemos aquí. Se disparó. Ahí está la función de... Aquí tiene un test. Todo guardamotor tiene un test para poderlo testear. Se disparó. Si tú te fijas, ya el contactor está desenclavado. Si yo subo la protección, tengo que resetear hacia la izquierda y nuevamente hacia la derecha. No se prendió el motor. Tengo que yo volver a accionar para que encienda, ¿sí? Entonces es muy importante que ocupemos el contacto del guardamotor en nuestro circuito. Es por ello que no es recomendable que pongan un breaker y ahí el contactor. No, necesitan poner un guardamotor o un relé térmico, que sería el caso de este de acá, que sería que se lo conecta abajo del contactor. Hace lo mismo que ello, simplemente que tiene, digamos, otra manera de conectar, pero la funcionalidad es la misma. Eso sería por el taller de hoy. Espero que les haya servido de mucho ayuda y se pueda haber comprendido el tema de la práctica, ¿verdad? He tratado de hacer un esfuerzo para explicarles el tema de las conexiones. Muchas gracias y que pasen bien.